Hola, muy buenas tardes. Soy Fabián Giraudo, socio de Giga Global de Argentina. Bienvenidos a Giga Latam Live, desde Argentina para toda América Latina. Hola, buenas tardes. Soy Sebastián Gandini. Bienvenidos una vez más a este broadcast que promete muchísimo. Vamos a estar con ustedes martes y jueves desde las 17 horas de Argentina. Exactamente, Sebastián. Y podrán seguirnos en vivo y en directo por Facebook Live de Giga Global, Expansión Training, Emprendedor Financiero y Hub Radio Empresarial de Chile. Además, contarles, amigos, que este programa es una producción conjunta entre Expansión Training de Guatemala y Giga Global de Argentina. Así que le enviamos un cordial saludo a nuestro amigo Jorge Estrada, quien se comprometió con esta iniciativa desde sus inicios. Tal cual, Fabián, un gran saludo y agradecimiento a nuestro amigo Jorge Estrada de Guatemala. El Giga Latam Live es un magazine de actualidad empresarial, social, política, cultural y económica. Les prometemos contenidos exclusivos de alto valor agregado, invitados de lujo, tips para optimizar el rendimiento de sus empresas y mucho más. De hecho, en el programa de hoy, Fabián, tenemos dos invitados imperdibles. Por un lado, el doctor Sergio Berenstein y a continuación, Cherka Prieto. Así que sin mucho más preámbulos, vamos a la presentación de nuestro primer invitado. Exacto, Sebastián. Invitados de lujo, muy bien lo mencionabas. Hoy nos acompaña el doctor Sergio Berenstein, doctor en Ciencias Políticas, licenciado en Historia, presidente de Berenstein, director académico del Instituto de Neurociencias y Políticas Públicas de la Fundación INECO, docente de la Maestría de Negocios de la UBA, autor de numerosos libros, columnista político en Diario La Nación, canal de noticias TN y en Radio Cadena 3 Argentina. Damas y caballeros, acompáñenos a recibir en Giga Latam Live al doctor Sergio Berenstein. Bienvenido, Sergio, a Giga Latam Live, desde Argentina para toda América Latina. Realmente es un honor para nosotros compartir este espacio contigo. Muchísimas gracias por la invitación, un placer charlar con ustedes y sobre todo tener acceso a un público que habitualmente es para mí imposible llegar. Así que un placer y un saludo a todos quienes nos están ahora mirando. Bienvenido, Sergio, gracias. Un gusto que estés con nosotros, gracias por tu tiempo. Amigos de América Latina, hoy vamos a conversar sobre temas de actualidad, política, económica. Y bueno, para eso, ¿quién más indicado que Sergio Berenstein? Exactamente, Jan. Al respecto, doctor Sergio Berenstein, ¿qué impacto considera usted que tendrá para Argentina y América Latina la elección presidencial de los Estados Unidos según gane Donald Trump o Biden? Por supuesto, esta es una elección muy importante que está generando interés en todo el mundo, no solamente en América Latina, por las características de los personajes, por el proceso, por la importancia que aún tienen los Estados Unidos en el escenario internacional. Naturalmente tenemos todos muchísimo interés. En América Latina creo que hay tres temas que dominan la agenda, ¿no? Y no me parecen menores porque ambos partidos o ambos candidatos tienen visiones diametralmente opuestas, ¿no? Uno, ¿qué hacer con la economía? Allí, como ustedes saben, por el lado de los republicanos, en general hay una postura a generar una menor carga impositiva, menos regulaciones. Se supone que la recuperación económica, luego de la caída que estamos viviendo todos como consecuencia de la pandemia, sería en principio más rápida en el caso que ganen los republicanos y probablemente un poco más lenta en el caso de que ganen los demócratas. Por supuesto que hay dudas respecto a la cuestión comercial, sobre todo el vínculo con China, porque el proteccionismo republicano, bueno, genera obviamente obstáculos en el comercio. Esto, curiosamente, a los latinoamericanos nos podría convenir. ¿En qué sentido? Bueno, hay un proceso de relocalización
de empresas norteamericanas y también de otros países, justamente por miedo a las barreras comerciales o a las sanciones que pueden surgir si la lucha comercial, esta guerra comercial entre Estados Unidos y China se profundiza. Así que esto puede tener un arma de doble filo porque obviamente le vendemos en general muchas cosas a China, pero nos podemos beneficiar, como ya ha ocurrido obviamente con muchas maquilas en América Central, por supuesto en México. Nos podríamos beneficiar si hay una relocalización y eligen América Latina por cuestiones geográficas, por cuestiones logísticas, etcétera, ¿no? Ahora, más allá de lo económico, el segundo capítulo, que a todos nos importa mucho, tiene que ver con cuestiones de migraciones y de política en general poblacional, ¿no? Y ahí, como ustedes saben, los demócratas son, bueno, en general mucho más abiertos que los republicanos o que estos republicanos, ¿verdad? En la historia del Partido Republicano teníamos otras posturas más abiertas en la inmigración, como Ronald Reagan. Acuérdense lo que pasó, por ejemplo, con la guerra de El Salvador en la década del 80 y otros episodios muy dolorosos, donde hubo mucha solidaridad y posibilidades de migración a los Estados Unidos. Ahora cambió toda esa política y nos convendría, si creemos que la migración es positiva, como es mi opinión, obviamente un triunfo demócrata en ese sentido, ¿no? Y tercero, y no menos importante, hay conflictos en la región, sobre todo la cuestión Venezuela, la política contra el narcotráfico, donde también hay matices. Ambos partidos se han manifestado críticos del gobierno venezolano, el gobierno chavista, pero seguramente habría matices de cómo lidiar con esto, ¿no? Y respecto a la cuestión del narcotráfico, del crimen organizado, que es una amenaza en toda la región, bueno, también aquí hay algunas similitudes porque es una política de Estado, pero hay matices que también me parece que vale la pena considerar. Así que me parece que ese es un poco el panorama hoy. Hay matices, hay, digamos, cosas buenas y malas, depende del ganador. Hay un elemento que me gustaría destacar para terminar este comentario, es el siguiente. Si ganan los demócratas, la Casa Blanca, teniendo en cuenta que seguramente ratificarían su predominio en la Cámara Baja, va a ser clave si pueden o no también tener el control del Senado, o si el Senado queda en manos republicanas. ¿Por qué es esto? Bueno, pues cualquier, por ejemplo, paquete fiscal que implique un aumento impositivo requeriría la ratificación del Senado. Un gobierno, como se llama, dividido, digamos, con mayor peso del partido de oposición, en general modera las expectativas de que haya una agenda demasiado partidaria, ¿no? Así que hay que mirar estos matices. Hoy, la verdad, está muy pareja esa elección, pero hay estados donde hay, digamos, situaciones que pueden ser importantes, en Colorado, por ejemplo, en Carolina del Norte, donde hay asientos típicamente republicanos que pueden cambiar de partido. Esto volcaría entonces una leve mayoría a favor demócrata. Veamos también qué ocurre en ese sentido. La verdad que clarísimo, Sergio, gracias. Y sobre todo por poner un manto de claridad a este tema que venimos conversando en varios grupos empresariales en los últimos días. Y al respecto, sin salirnos del tema político, a nivel de una opinión personal de Sergio Berenstein, digamos, ¿qué país de América Latina consideras que tiene una democracia más consolidada, digamos, y alineada con básicamente con las necesidades de sus habitantes y empresas? Ustedes saben que la democracia es un proyecto siempre en construcción, ¿verdad? Y hemos visto en muchos países donde parecía que la democracia estaba muy asentada, muy consolidada, bueno, fricciones o conflictos o situaciones inéditas. Esto involucra, por ejemplo, el Reino Unido, por poner un ejemplo, ¿no? U otros países de Europa Central. Con lo cual, digamos, yo tengo una larga lista de cuestiones pendientes, asignaturas que no están completas en América Latina, pero quiero partir de esta mirada general. Yo prefiero la democracia, lo digo como ciudadano, tengo una vocación democrática, digo, al mismo tiempo, cuidado que, como dijo Churchill, es el sistema menos imperfecto que conocemos, pero tiene muchas imperfecciones, ¿no? Mirando América Latina, mirando rankings, para tratar de ser objetivos, no opiniones personales, sino me refiero a rankings en términos de calidad institucional, clima de negocios, índice de desarrollo humano. Hay un país pequeño, pero que, bueno, está en el corazón de muchos de nosotros, que es Uruguay, ¿verdad? Que ha logrado una estabilidad política muy significativa, un nivel de convivencia democrática dentro de la clase política, en la sociedad civil, realmente admirable.
Y si bien, cuidado, es un país muy regulado, con sindicatos muy fuertes, una alta presión tributaria, ha logrado también generar estímulos a la inversión privada, sobre todo porque ustedes saben, esto es en términos relativos, no absolutos. Y los uruguayos tienen la suerte y la desgracia de tenernos a nosotros, a los argentinos de vecinos, y hay una gran influencia, digamos, de la comunidad de negocios y de las familias argentinas en el Uruguay. Piensen ustedes que, el expresidente Mujica tuvo una frase fantástica cuando le preguntaron cómo se explica el boom agroindustrial de Uruguay, y él dijo que el mejor ministro de Agricultura que tuvo el Uruguay fue Néstor Kirchner, ¿no? Porque, claro, era tal la presión fiscal a los agricultores que se fueron a trabajar a Uruguay, también a Paraguay, a Bolivia, a Brasil. Así que, digamos, me parece que Uruguay ha logrado consolidar un esquema que me parece atractivo. Luego en América Central, históricamente, Costa Rica había sido vista y es, yo creo, una democracia consolidada, que se diferencia de los países de la región, quizá tiene una dinámica, siempre tiene problemas como todos los países, pero me parece que se destaca en ese sentido, Costa Rica como un sistema más consolidado. En clima de negocios, bueno, siempre se puede mejorar en algo, pero también han logrado un Estado de Derecho que para los patrones latinoamericanos funciona bastante bien, creo yo. Y luego me parece que de ahí para abajo, el país que asoma, aún con muchos conflictos, últimamente potenciados, es Chile, ¿no? Donde, bueno, es una democracia más trabada, porque todavía es una constitución que se generó en la época de la dictadura de Pinochet, ahí en el año 80, con una cantidad de frenos reales a una democratización más plena. Ahora justamente se está debatiendo esto, veremos qué pasa. Hay en un par de semanas una elección para ver si esa constitución puede cambiar. Pero en términos económicos, Chile, con todos los problemas que han tenido en materia redistributiva, que no son menores, a pesar de eso, realmente es un boom y es un ejemplo muy significativo para el resto de la región, un país muy abierto, con un tratado de libre comercio que le ha dado un perfil de exportador extraordinario, una comunidad de negocios, sobre todo apalancada en un sistema financiero que funciona muy, pero muy bien. Creo que Chile tiene algunos elementos para destacar, pero creo que una conclusión que no me parece menor. Estamos hablando de países que en términos relativos, con los países grandes, Brasil, México, Colombia, la Argentina, Venezuela y demás, son países más pequeños. Son países también unitarios, no son países federales. O sea, las élites regionales influyen, pero mucho menos, ¿verdad? Y son países más homogéneos, socioculturalmente, étnicamente. Tienen obviamente siempre minorías, pero nada que ver con situaciones, por ejemplo, como las que vemos en Brasil, en México, en Colombia, países mucho más diversos, mucho más heterogéneos, más complejos en términos de, digamos, geografía humana, ¿verdad? Y eso no me parece un dato menor, con lo cual son, creo, países de los cuales se puede aprender un montón, pero siempre entendiendo que no se pueden replicar experiencias ni sacar conclusiones así automáticas, teniendo en cuenta la diversidad en todas las dimensiones posibles que uno puede encontrar que tenemos en nuestros países, ¿no? Clarísimo, la verdad, Sergio, muy interesante el aporte y la mirada que nos está otorgando desde las democracias de América Latina. Y justamente ya llevamos más de 200 días de pandemia y en los diferentes gobiernos han impulsado algunas acciones para tratar de reactivar las economías de sus países. De una u otra manera, algún aporte para que puedan las pymes afrontar estos nuevos desafíos, estas nuevas exigencias. En ese sentido, Sergio, si pudiéramos recalcar cuáles serían aquellas acciones más relevantes, ¿no? O que te haya parecido más interesante de algunos gobiernos que la hayan impulsado para darle un aporte a las pymes, a los emprendedores, o para que puedan las familias o incrementar incluso hasta el propio consumo, ¿no? Que vos hayas visto, que quieras comentarnos para también que estén atentos el resto de los países y que puedan implementar este tipo de medidas que ayuden a la sociedad en general. Muy buena pregunta. Primero, una aclaración que no me parece menor. Estamos en el medio del proceso y es muy difícil extraer conclusiones, resultados, aprendizajes de las políticas implementadas porque, uno, esto no ha terminado. Entonces, la verdad que ¿cuáles son las mejores prácticas? Todavía no lo sabemos. Así que yo creo ser prudente acá porque voy a describir más bien criterios generales, más que casos puntuales, que a mí me parece que hay que tener en cuenta. Criterios generales
no casos específicos, porque no podemos evaluarlo de forma rigurosa, crítica y con información clara, ¿no? Yo creo que cuando pase la pandemia nos vamos a sentar y hacer una evaluación de cuál fue la mejor respuesta en materia sanitaria, de cuál fue la mejor respuesta, obviamente, en materia económica. Así que con prudencia hasta ahora, ¿no? ¿Cuál me parecen a mí? Y acá amplío un poquito los criterios y también incorporo algo a los países más desarrollados, ¿no? Por supuesto, nuestros países enfrentan en general restricciones fiscales, financieras, operativas, logísticas, mucho más serias. Por eso, al mismo tiempo, reitero la aclaración, no se puede copiar lo que hizo Bélgica, lo que hizo porque tal vez, bueno, fueron respuestas muy efectivas, pero ¿cómo hacemos con los problemas nuestros para replicarlas? No se puede. Entonces, algunos criterios, ¿no? Acá me parece que hay, primero y principal, hay que preservar todo lo posible a las empresas. Porque estas son circunstancias donde suelen colapsar las empresas que, ustedes saben, requieren un esfuerzo enorme, muchas horas de trabajo, sacrificio, muchos recursos, patrimonios familiares o de amigos o crédito, lo que fuese. Y bueno, claro, un año malo, un año y medio malo, no una recesión de 2, 3 puntos del producto, una caída de 8, 10, 12, te voltea. Entonces, América Latina, que había logrado en general, excepto Venezuela, la Argentina, superar los grandes shocks macroeconómicos, que generaban esta ruptura del tejido social, digamos, socioempresarial, bueno, tiene una de esas megacrisis serias que requieren una intervención selectiva, inteligente, para preservar a las empresas. Estoy diciendo de las empresas, no necesariamente a los empresarios. Esto puede cambiar de mano, eventualmente, pero la empresa vale mucho, porque la que genera valor, la que genera empleo, la que va a dar a futuro capacidad para recuperarse rápido, son las empresas, es el sector privado. Entonces, el rol del Estado acá es ayudar, primero, a acotar el daño, pero sobre todo a que la recuperación que va a venir el año que viene, seguramente mucho más nítida en 2022, sea lo más rápida posible, sea una V corta que compense la caída de este año. Si en promedio América Latina va a caer 8%, que es lo que dicen los organismos multilaterales, bueno, que el año que viene crezcamos 4 o 5 y que en 2021 compensemos esta caída y estemos de vuelta en la senda del desarrollo sustentable. Todo nuestro continente tiene que crecer mucho y rápido, porque hay que volverse rico antes de volverse viejo, y el bono demográfico nuestro se está agotando. Esto es muy importante. Entonces, hay que preservar a las empresas. Si los empresarios, obviamente, sobreviven mucho mejor, porque son sus empresas. Pero si hay que elegir, hay que mantener a las unidades productivas funcionando. ¿Cómo? Bueno, por supuesto que ahí hay una combinación de instrumentos, pero el objetivo es más importante que el instrumento. Discutamos el instrumento. ¿Tiene que haber crédito subsidiado? Puede ser. ¿Tiene que haber ayuda en términos de, por ejemplo, créditos fiscales? Si no hay posibilidad de dar plata, bueno, bajar un poco la presión, levantar el pie de la cabeza del empresario que está forzado a pagar impuestos todo el tiempo, ¿verdad? Puede haber facilidades en términos regulatorios para despedir gente, y muy probable, porque si vos sobrevivís, aunque aumente un poquitito la tasa de desempleo, ahora me voy a referir a eso, ¿no? Bueno, después te vas a poder recuperar más rápido, vas a poder tomar a esa gente y a muchos más. No mires el corto plazo del desempleo que generas, mirá el empleo que vas a generar, no en el T, sino en el T más 2, más 3, más 4. En una línea de tiempo me refiero. No T me refiero a una línea de tiempo, en el que eras X, y este es el desempleo, y este es el tiempo. Bueno, te puede caer, pero si después te recuperas en B corta y en 3, 4 años estás tomando al que echaste ahí a toda la familia, bueno, vale la pena. Ahora vamos a ver qué hacemos con el que tuviste que echar. Entonces, preservar a la empresa, discutimos los instrumentos después, todo tiene que estar orientado al bottom line. Vos puedes perder plata un tiempo, no puedes perder plata todo el tiempo, y eso hay que subsidiarlo con diferentes instrumentos. Hay que generar como una especie de buffer, ¿no?, de amortiguadores para que se preserven las empresas, que es lo más importante. El tejido, la infraestructura, las historias, las experiencias, todo eso hay que preservarlo, es muy valioso. Segundo, por supuesto que tiene un costo social, la crisis tiene un costo social, y bueno, ¿cómo hacer frente a esto? El esfuerzo tiene que estar puesto en los sectores más vulnerables, los que ya eran pobres antes de la crisis y los nuevos pobres, que son sectores de clase media
o de media baja que venían peleándola, que venían ascendiendo con mucho esfuerzo y que esto, obviamente, como en el juego de la OCA, implica un retroceso. ¿Cómo? Lo mismo. Acá hay paquetes de ayudas donde lo que sabemos, lo mejor de todo es darle la plata a la gente. La gente sabe en qué gastarla. Alguien me va a decir, no, porque después va y juega en el casino y el otro por ahí me compra alcohol. Miren, puede ser que haya casos específicos donde la gente asigna mal el recurso, pero hay que creer en el individuo y en su capacidad de tomar decisiones, porque seguramente nos vamos a equivocar un poco menos. Si el Estado decide en qué vas a gastar, se va a equivocar más, seguro. Entonces, ¿hay que ayudar? Sí. ¿Hay que guiar el consumo? Y no, me parece que no. Hay gente que dice, no, demos una tarjeta inteligente con un chip, entonces si quiere tomar bebidas con mucho alcohol, entonces con mucho alcohol o con mucho azúcar, no, porque está la cuestión nutricional. Bueno, puedo contemplar algún elemento de esas características, pero no me gusta el dirigismo de que pueden comprar, que no, ¿quién decide eso? ¿Verdad? ¿Y por qué alguien pobre no puede comprar una bebida azucarada y alguien rico sí? ¿No parece injusto eso? Totalmente. Sí. Entonces, nada, lo dejo a discusión, pero el criterio es ayudar a los sectores más vulnerables, a los tradicionales, a los nuevos, porque el criterio de vulnerabilidad cambia en función del shock que implica esto en los ingresos. Entonces, empresas, individuos. ¿Y qué más? Bueno, los bienes públicos. Ustedes saben que estas crisis en general están correlacionadas con un aumento de la inseguridad. Ya la seguridad ciudadana es un problema crucial en toda nuestra región. Esto va a empeorar y seguramente van a ser hechos de inseguridad más violentos. Lo vemos en los países desarrollados, imagínense en América Latina, que tiene una tradición de violencia mucho peor. Entonces, los bienes públicos tienen que mejorar y los estados muchas veces vienen con ciertas inercias, con reformas muy aletargadas. Este es el momento de cortar, digamos, con estas inercias y mejorar la capacidad de brindar seguridad, educación, salud, obviamente, cuidado del medio ambiente, infraestructura básica, acceso a la vivienda. Son cuestiones que usted dice, bueno, pero en medio de la crisis fiscal esto siempre se puede mejorar aunque sea al margen. Siempre. Es el momento de dar los saltos de calidad. Cuando no tenés plata, tenés que usar la inventiva, mejorar la asignación de recursos, preguntarte qué es lo esencial y qué es no, qué no. Y seguramente hay cosas que se gastan de más, como nos pasa a nosotros como individuos, en nuestras familias, en nuestras empresas, ni hablar en el Estado, ¿verdad? Así que el Estado tiene que mejorar. Para que el mercado funcione, el Estado tiene que mejorar, porque el esquema aquí es todo el mercado posible, siempre, si hay algo que lo puede resolver el mercado, que lo resuelva. Y cuando no, tiene que aparecer el Estado. Si son con intervenciones puntuales, transitorias, mejor. Si hay necesidad que haya una presencia más permanente, como en seguridad, bueno, obvio, la seguridad tiene que dar el Estado. Pero en términos de intervención para solucionar problemas específicos, hay que entrar, solucionar e irse. Hay que usar la idea de la terapia intensiva, ¿no? Uno entra, arregla y el médico de terapia intensiva se va y agarra otro enfermo, se queda con el mismo enfermo, ¿verdad? Lo mismo con la intervención inteligente, puntual, selectiva, acotada del Estado. Una mirada, la verdad que muy buena, 360 grados, y en términos de preservar las empresas que comentaste, hiciste mucho énfasis, en las últimas semanas, bueno, además de ver un cierre innumerable de pymes en Argentina, también vimos un éxodo bastante grande. ¿Qué deberíamos hacer como argentinos para recuperar la confianza en estos inversores externos? Bueno, el problema de la desconfianza en Argentina involucra sobre todo a los argentinos, no solamente a los inversores externos, ¿no? Porque efectivamente uno puede vender un bono y se va del país, pero si uno ya deja que hace que la familia migre, cosa que hemos visto en Cuba en la década del 60, 70, 80, los vemos en Venezuela ahora. Las migraciones no solamente son generadas por guerras civiles, episodios de violencia, muchas veces también por estas modificaciones, estos deterioros en la regla del juego, la percepción de que se acaban las libertades y la gente migra, ¿verdad? Claro. ¿Pasa eso en la Argentina? Yo creo que no. Pero la percepción es esa, ¿no? Y el deterioro de la calidad de vida es evidente, la inseguridad aumentó mucho, hay un deterioro en términos de percepción de lo que puede pasar en corto, mediano plazo. Hay mucha gente en la Argentina que cree que esto puede ser una nueva Venezuela. Yo rápidamente voy a explicar que eso no es así. Venezuela siempre fue un régimen militar, siempre.
Chávez era militar y Maduro sobrevive gracias a las Fuerzas Armadas. En la Argentina, las Fuerzas Armadas, después de décadas de estar involucradas en política, hoy están absolutamente respetuosas del orden constitucional. No quieren, no pueden, no tienen ninguna intención de involucrarse en política. Tuvimos un episodio cuando Cristina fue presidenta la segunda vez entre 2011 y 2015, con un general, Milani, al frente de las Fuerzas Armadas que tenía ese proyecto. Terminó preso. O sea, olvídense, ni un solo militar siguió las directivas de este general, quedó solo, aislado completamente, teniendo la suma del poder político para efectivamente convertir a nuestras Fuerzas Armadas respetuosas de la Constitución y profesionales en el brazo político de la actual vicepresidenta, por entonces presidenta de la Nación. Segundo, Chávez se instala en Venezuela, logra ganar las elecciones por el colapso del viejo orden partidario. La Democracia Cristiana, el ADECO, eran dos partidos que con sus problemas, había mucha corrupción, por supuesto, digamos, Venezuela no era un país desarrollado, ni mucho menos, pero entre el 1958 y el comienzo de los 90 había establecido un orden democrático que para América Latina, que en general, excepto Costa Rica, algún otro país, tenía un orden más bien autoritario, bueno, era una excepción. Ese orden democrático colapsa con el Caracazo, con el fracaso del gobierno de Rafael Caldera, y deja un vacío que llena justamente Chávez con su carisma, con su liderazgo y con las Fuerzas Armadas detrás. En Argentina el régimen político es disfuncional pero resiliente. Son dos grandes coaliciones plurales heterogéneas con sus liderazgos que abarcan el 90% del espectro político. Eso todavía funciona, está en pie. No hay un vacío para llenar con un liderazgo que está sistémico. Y tercero, y más importante que todo lo anterior, el petróleo, con precios de commodities increíbles que le permitieron a Chávez cementar su liderazgo dentro y fuera de Venezuela. Tener una red de influencia en la región, en América Central, en el Caribe, por supuesto, en Argentina, Uruguay, con mucho dinero, que ahora falta porque se dilapidaron los recursos del petróleo, destruyeron PDVSA, hoy Venezuela ni siquiera puede exportar volúmenes de petróleo suficientes, no pueden procesarlos. Bueno, el desastre de hoy es fruto de ese mal gasto, pero eso cimentó el régimen. Bueno, Argentina no tiene ese recurso. La riqueza, por suerte, está en manos privadas, es el sector agroindustrial. Los recursos naturales, que son mucho menos que en Venezuela, la minería, el petróleo, están en manos de las provincias, que para explotarlos necesita recurrir a un privado, con lo cual, miren, esto no va a ocurrir. Así que lo peor no es Venezuela, lo peor es otra cosa distinta. Esa metáfora me parece políticamente tal vez útil, aunque genera miedo en mucha gente, pero en la práctica no puede orientar el proceso de toma de decisiones. Esto va a ser distinto, se va a parecer más a la Argentina del pasado que a la experiencia, por cierto, terrible y condenable, ¿no?, que está sufriendo Venezuela en términos de violación a los derechos humanos, falta de libertades. Es un régimen totalitario, ¿no? Una clepto, narco, digamos, un régimen que tiene características cleptocráticas y también, obviamente, muy vinculado al narcotráfico. Eso no va a pasar en Argentina. Muy, muy interesante, Sergio. Y ya para ir cerrando, lamentablemente, porque estos temas dan para muchísimo más, dejarte una corta opinión sobre la posición de Argentina en el puesto 31 sobre 32 estudiados por la Fundación Suiza para la Creación de Valor, Sergio. ¿Qué opinión te deja este concepto, no? Bueno, Argentina no resolvió cosas básicas que por suerte el resto de los países que mide este indicador y hay otros que apuntan a lo mismo han resuelto, ¿no? En primer lugar, Argentina sigue teniendo una situación bastante rara en materia inflacionaria. Ustedes saben que el mundo resolvió la cuestión de la inflación. De hecho, hemos visto una emisión sin precedentes de dinero a partir de la crisis del 2008 que no genera inflación, al contrario. Bueno, la Argentina sigue con los problemas viejos, con la vieja inflación, ¿no? con la inflación de la década del 60, 70, 80, que conocimos en América Latina. Eso no lo hemos resuelto, ¿no? Es un país que no tiene moneda. Destruyó la moneda por la emisión espuria, irresponsable de casi todos los gobiernos. Y eso, digamos, explica por qué hay una inestabilidad macroeconómica estructural, un déficit fiscal enorme que se financia
de forma espuria con inflación, ¿no? Entonces, ese es el primer punto que explica por qué ese indicador. Segundo, es un país donde lamentablemente no se respetan los derechos de propiedad. En el año 2001 hubo una ley del Congreso sobre intangibilidad de los depósitos. Claro. A los 5 meses se confiscaron los depósitos. Entonces, no solamente no hay moneda, sino que todo el marco legal, regulatorio, bueno, uno dice, ¿y esto lo van a respetar? Y en general no lo respetan. Teníamos un sistema de ahorro para las jubilaciones, lo confiscaron, ¿verdad? Bueno, entonces hay mayorías contingentes que te cambian las reglas en cosas muy estructurales. Entonces hay una enorme desconfianza. Y la desconfianza obviamente se traduce en, bueno, inversores que piden una tasa de retorno mucho más alta. Eso obviamente conspira contra el desarrollo. No te podés desarrollar cuando tenés un riesgo país que está 400, 500, 600 puntos básicos arriba que el promedio de la región, que es lo que nos pasa a nosotros. Imposible. Bueno, eso nos pasa. Entonces no tenés financiamiento ni te podés desarrollar. Tercero, no es algo menor, el capital humano nuestro se ha deteriorado mucho. La Argentina es un país con un gran sistema educativo. Yo soy fruto de la educación pública. Desde la escuela primaria, desde el jardín de infantes, fue la educación pública, la mejor escuela secundaria, era una escuela pública, la mejor universidad, la Universidad de Buenos Aires. Me fui a Estados Unidos, hice mi doctorado en la Universidad de Carolina del Norte y era muy competitivo y me fue muy bien gracias a esa educación. Esa capacidad estatal se deterioró muchísimo, por diferentes motivos, no solo o no principalmente problemas fiscales, acá hubo un deterioro en los criterios de selección de los docentes, menos lamentablemente, ¿no? Disciplina y sobre todo exigencia, y se deterioró el capital humano nuestro. Y eso es muy difícil de recuperar, y me parece que uno de los elementos distintivos de la Argentina está dejando de serlo, ¿no? Exportamos muchos cerebros, ahora exportamos empresarios y su familia, lo cual es peor aún, ¿verdad? Porque los cerebros ahora con la conectividad los podés recuperar. Ahora, al empresariado, su sociabilidad, su capacidad de crear valor, eso es muy difícil de recuperar si se va a vivir a Uruguay o a otros lados, ¿no? Así que la educación fue el tercer elemento que te explica el deterioro. Estos son 3 elementos principales, después hay otros, pero me parece yo focalizaría en estos. Me parece muy importante lo que nos has compartido, Sergio, y la verdad que el tema merita, como hablábamos hace un instante, pero lamentablemente el tiempo es escaso, así que no tenemos más que agradecerte en nombre de la comunidad internacional de América Latina que nos sigue en los diferentes medios de comunicación. Por lo tanto, Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, por los conceptos que nos has dejado. Y por supuesto, las puertas de Giga Latam Live siempre estarán abiertas para ti y para todo tu equipo que te acompaña. Muchísimas gracias por todo, Sergio, y un cordial saludo desde Argentina. Gracias, Sergio. Un abrazo para todos ustedes, gracias, un placer. Y siempre a disposición. Muchas gracias por las preguntas súper interesantes y bueno, espero que sea de interés el material que hemos compartido. Seguro que sí, muchas gracias. Muy útil, muchas gracias. Bueno, excelente entrevista, Fabián, con Sergio Berenstein. Le mandamos un gran saludo y agradecimiento. Así que, como bien le dijiste, siempre las puertas abiertas para él. La verdad que sí, una eminencia, el doctor Sergio Berenstein, analista político de los mejores de América Latina, así que la verdad que nos ha compartido un documento que queda para escuchar y ver nuevamente en más de una ocasión. Amigos, antes de recibir a nuestro próximo invitado de hoy, quiero contarles que ya pueden reservar su cupo para el Giga Management Training, el más poderoso programa de entrenamiento empresarial con el cual ahorrarás 10 años de experiencia laboral y ganarás las competencias necesarias para convertir a tu empresa en un negocio exitoso. Muy bien, Fabián. Exactamente, en nuestra página web pueden seguir más información sobre el Giga Management Training. Si te parece, lo recibimos a él, nuestro segundo invitado. Por supuesto que sí, Sebastián. Y también quiero contarles que hemos inaugurado un nuevo bloque dentro del Giga Latam Live, donde abordaremos diferentes temas de actualidad.
El espacio es Giga Social Club. ¿Y quién mejor para darle apertura a este nuevo segmento que un amigo de la casa? Uno de los mejores artistas, pioneros y que más sabe de stand-up en América Latina. El inigualable Cherka Prieto. Bienvenido, Cherka, a Giga Latam Live. Bienvenido, Cherka, al Giga Social Club, desde Argentina para toda América Latina. Realmente es un honor para nosotros, Cherka, compartir este espacio contigo. Muy buenas noches, querido. Igualmente es un placer encontrarnos para hablar de lo que más nos gusta. Bienvenido, Cherka, qué gusto que estés con nosotros hoy en el Giga Social Club y que compartamos estas horas juntos. Bravo, chicos. Muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de humor, de teatro, de stand-up y bueno, por eso, ¿quién más indicado para esto que Cherka Prieto, desde Córdoba, América Latina? Por supuesto, Sebastián. Y bueno, entonces, Cherka, al respecto, ¿quién es Cherka Prieto a nivel personal? Contale a toda América que nos está escuchando, Cherka. ¿Quién es Cherka Prieto? Cherka Prieto fue en su momento un pibe de 20 y tantos años que empezó a estudiar teatro a nivel terciario, una carrera de teatro en Córdoba. ¿No? Una vez que terminé el secundario, si hay algo que tuve claro en la vida es que quería ser actor y estudiar teatro. Una vez egresado del conservatorio, que era una carrera de 4 años, me fui a Buenos Aires, ¿no? Vieron como la gran meca, nos vamos a Buenos Aires a trabajar y gracias a Dios y gracias al empeño y a la perseverancia, empecé a trabajar en 2 mundos paralelos. Por la tarde yo trabajaba en el Teatro Cervantes, que es un teatro mitológico y muy respetado de Buenos Aires, haciendo Gulliver, una obra de una superproducción para niños. Y por la noche empecé en el mundo del café concert. Y acá me quiero detener, porque en el mundo del café concert me abrió una segunda puerta, una segunda posibilidad, donde me descubrí, siendo actor, también siendo guionista de mi propio material. Mientras a la tarde yo hacía una obra donde ya estaba guionada de antemano, con un director, con un teatro muy hermoso, acá en la noche, en el suburbio, digamos, me encontré descubriéndome, autodescubriéndome como guionista y como director de mi propio espectáculo. Y con la responsabilidad y el desafío de subir a un escenario a hacer reír durante 40 minutos aproximadamente, que es lo que duraba la rutina. Y fue todo un desafío, vuelvo a repetir eso, porque hacer reír es una tarea muy difícil, o como, aunque suene contradictorio, hacer reír es cosa seria. Y como hacer reír es cosa seria, me lo tomé muy en serio y empecé a trabajar con grandes actores y grandes guionistas del género, como fueron en Argentina Martín Rocco, que fue considerado el padre del stand-up en Argentina, Carlos Guarnerio, que era guionista de Telecataplum, de un gran programa de fusión argentina-uruguaya, y guionista de Olmedo, de Alberto Olmedo. También trabajé con Campi, ¿no? Campi, que es conocido en toda Argentina y en Latinoamérica también. Y en base a todo este mix de actores y de guionistas y de creadores, empecé a crear mi propia rutina, lo cual estaban avaladas, por así decirlo, porque yo ya era actor de antes. Digamos que no empecé el edificio por el segundo piso, sino tenía las bases bien sólidas
habiendo hecho antes una carrera actoral, tanto como actor y también la parte foniátrica, ¿no? Para desarrollarme arriba de un escenario. Porque a veces sobre esta tarea del stand-up y de subir un escenario o a un lugar donde se puede hacer este espectáculo, a veces es consciente o inconscientemente subestimada. ¿A qué me refiero con esto? En que cualquier tipo que se compre un saco de color se cree comediante, y no es así. Es, atrás de eso hay un trabajo de formación, como te decía recién, que está apoyado en el cómo lo haces más que en el qué. En el cómo es fundamental. Un giro, una pausa, un gesto, el cambio de ritmo, todo eso es el aval actoral que lo sostiene. Por eso yo considero a veces que mucho advenedizo a esta tarea empieza el edificio por el segundo piso. Cuando empezás por el edificio por el segundo piso, sí o sí en algún momento va a tambalear y se puede llegar a derrumbar. Lo cual no quiere decir que lo puedas llegar a reconstruir. Pero el hecho de reconstruirlo es estudiar teatro. Seguro. Sí, Eso, bueno. eso me ha llevado a sostener durante 25 años esta tarea, tanto en los escenarios como en eventos privados. Podría hablar largamente de la diferencia que hay entre un escenario y un evento privado. Que yo me animé a hacer eventos privados cuando yo tenía más o menos 7, 8 años de experiencia de teatros, haciendo humor, y recién me largué ahí a hacer eventos, porque el evento es una tarea mucho más difícil, Claro. donde tenés que tener un abanico de posibilidades y de plan B y de plan C y de plan D para recién subirte a ese escenario, que no es tan agradecido de entrada como el teatro. El teatro, el público espera que vos aparezcas, sabe que vas a aparecer, eligió ir a verte. En el evento privado, vos te metes en la fiesta. Entonces, tenés que tener muchos planes para satisfacer a toda la concurrencia. Hay que tener en cuenta hasta el target de edades, ¿no? Claro. Sí. Qué interesante esto, Cherka, que estás contando. Por ahí cuando uno habla de stand-up, en realidad habla de Cherka Pireto, que es uno de los pioneros argentinos en el género. Pero contale a la gente que nos sigue qué es el stand-up, justamente. ¿Qué es el stand-up? Muy buena pregunta, Seba, porque hay una gran diferencia, sobre todo nosotros que somos cordobeses, que tiene una gran chapa el hecho de ser cordobés para el humor. A diferencia del contador de chiste, el cual no es ni mejor ni peor, sino que es distinto, el contador de chiste es una especie de folclore que uno va aprendiendo de transmisión oral, una rutina de humor, la cual quizás la cuento yo y la contó otro y no tiene un dueño propio. Por eso digo que tiene un toque folclórico, porque viene de transmisión oral, donde el comediante o el humorista, en ese caso el humorista más que el comediante, hilvana los chistes de alguna forma y así tiene su rutina, la cual vos podés estar en una fiesta o en un teatro o en un festival o donde sea y quizás ya escuchaste eso en boca de otro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el stand-upero o el comediante crea su propia rutina de humor. Vos y yo podemos escribir una rutina sobre las vacaciones del año pasado y las vacaciones va a ser el tema en común, pero cada uno la va a escribir desde su ángulo, desde cómo la vivió, desde qué le pasó. Entonces ya pasa a ser propia y pasa a tener ese toque original, que acá aparece una palabrita muy importante en el género, que es el estilo. Cada comediante encuentra su estilo para escribir. Por eso podemos repetir la rutina en el tema, pero nunca se va a repetir en el lugar que le encaró cada uno. Es como cuando vos sacás una foto de un mismo paisaje, pero cada uno se paró en un lugar distinto, pues que ese paisaje no va a ser de todo el mismo, porque está tomado de distinta óptica. Y así resulta el público. Y eso es lo que es el estilo. El estilo del humorista, el estilo del comediante. Que es personal, ¿no? Totalmente, es personal. Muy bien, lo marcabas cerca. Y contanos un poquito sobre la aplicación del stand-up en materia didáctica. En materia didáctica, yo en lo personal hablo por mí. Al haber estudiado teatro en una carrera terciaria, también hice materias pedagógicas, las cuales me avalaron para trabajar como docente teatral. Y en el tema del humor, concretamente, de las tareas del stand-up, yo me concentro en cada clase, escucha esto, Fabi, como si fuese una función, Claro. porque no dejo que caiga el ritmo.
yo voy tirando las consignas para trabajar en la clase o como deber, como tarea, y cuido el tiempo que dura, hasta hace poco las clases presenciales, cuido muchísimo el ritmo, que el alumno esté entretenido, que esté enganchado, que se autosorprenda de lo que él está diciendo y que descubra el niño interior. El niño interior, ¿qué tiene, chicos? La capacidad de juego que perdemos los adultos. Y la capacidad de juego es el mejor abridor de cabezas, es el mejor abrebocho, como diríamos los argentinos. Es la lamparita que dejaste apagar porque creciste. Es una lamparita que no se debería apagar nunca. Por eso los que nos dedicamos al teatro conservamos esa frescura que tiene el niño de transformar momentos, objetos y lugares. Porque para un adulto estar abajo de la mesa es meterse abajo de la mesa, pero para el niño ese abajo de la mesa es un túnel secreto. Y anda a convencerlo de lo contrario. Él se convenció que está debajo de un túnel secreto. Entonces el adulto que quiere hacer teatro y jugar esa fantasía, jugar esa magia, jugar esa cuestión lúdica, tiene que internalizar que eso es un túnel secreto. Entonces, en tanto y en cuanto yo me lo crea, se lo voy a hacer creer al prójimo. Por eso cuesta mucho en una primera instancia incorporarse al humor, porque uno ya tiene la formación y el prejuicio, y lo que es peor, la vergüenza del qué dirán, con la cual hay que vencerla, para jugar este juego tan divertido en un principio y aunque no parezca tan esquematizado, porque tiene su fórmula, que no hay que descuidar. Entonces, eso es el gran abismo que convido que todos salten, porque es muy lindo, pero que es muy, muy nutritivo, no solo para ser comediante, sino para dedicarte a tu profesión, la que sea, la que sea. Siempre pensar en tiempo de humor, estás un paso adelantado. El humor siempre te da una visión panorámica y periférica, que no te la da el que es bien pragmático, el que es muy raciocinio, el que emplea siempre la razón. Acá juega la razón, juega la fantasía, juega el sentimiento, y es una mezcla muy linda, y te abre mucho la cabeza. Interesante esto, ¿no? Que estás planteando acerca de que realmente es todo, por ahí uno cree eso, ¿no? Que el humor es subirse y decir cosas graciosas, en realidad hay toda una técnica, un método atrás y muy, muy replicable en todos los órdenes de la vida. Ahora, supimos que tuviste algunos conflictos en un restaurante, ¿puede ser? ¿Nos podés contar qué pasó? Sí, sí, porque yo cuando voy a los restaurantes me agarra el toque de nostalgia, ¿no? Porque nosotros los que hemos pasado la barrera de los 41, 42, no más que eso, ¿cierto? El teatro también es fantasía. Hemos conocido los comedores. Ay, a mí yo soy partidario del comedor. Vieron, chicos, que ahí el mozo no te atiende, te amenaza. ¿Qué va a comer? ¿Qué va a comer? Pues, claro. Y te dice, no sé, decime qué hay pollo, papa frita, milanesa con papa frita, bueno, tráigame una mesa caballo. ¿Cómo caballo? Ernesto me llamo yo, ¿viste? Porque se ofende. Y te trae una milanesa que no hay plato que la pueda contener. Yo en mi casa, y estoy seguro que todos ustedes, nunca lograron hacer una milanesa tan grande. No hay vaca que arroje ese corte. Yo estoy convencido, chicos, pero realmente convencido que en la cocina de esos comedores tienen un dinosaurio. ¿Vivo? Sí, Susana, vivo, vivo. Y lo van fileteando de a poco. Y el huevo frito es la bandera de Japón. Claro. En cambio, los restos modernos, ¿viste cómo se llaman los platos? Todas cositas diminutas, vegetales y hortalizas al vapor, acompañado con determinado corte de carne vacuna cocida en su mismo caldo. ¿Qué me trajeron? Puchero. Pongan puchero y listo. ¿Por qué las tostadas se llaman brusquetas? Brusquetas. Pongan tostada y listo. ¿Cómo ustedes, muchachos que son de mi generación, cómo cambiaron los condimentos? Antes los condimentos en todo hogar había 2 condimentos. Sal y pimienta y se acabó. Cúrcuma y curry. ¿Qué es cúrcuma y curry? Yo creo que es un dúo de payaso. Y con ustedes, cúrcuma y curry. Claro. El estragón. ¿Alguien sabe lo que es el estragón? Es un monstruo de cine clase B. Alguien se está devorando a la población. ¿Quién? El estragón. ¿Por qué? Porque estragón. ¿Por qué va a ser? ¿Cierto? Y para ir redondeando, antes el tomate era gordito o perita. ¿Sí? Ahora es
curry. Tenés que comerte 150 para llenarte, loco. Son tremendos, ¿no? Y son fundamentalistas de la rúcula en los restaurantes modernos. Todo lo acompañan con rúcula. Alita de colibrí con rúcula, mondongo con rúcula, asado con rúcula, pizza con rúcula. Hasta la pizza le ponen rúcula, dejémosla de joder. Bueno, ¿quieren saber cómo termina este monólogo? Hagan stand-up, pues, claro, por supuesto, Cherka. Muy bueno, muy bueno. ¿Cuántas historias, cuántas anécdotas en ese restaurante, Cherka? Increíble, increíble. Totalmente. Por eso digo que el humor es detenerse donde otros pasan de largo. Eso es el humor. Es cierto. Observar y guionar después. Y hay una cosa que queda muy sutil, por ahí pasa desapercibido cuando uno lo está interpretando, que es no permitir, como yo no tengo un chiste al final del cuento, como son los contadores de cuentos, el remate tiene que ir apareciendo a cada momento. El remate de cada cosa que voy enunciando tiene su cierre. Enunciado y cierre, enunciado y cierre. Lo que en otros términos se llama el one line. El one line que en una línea vos tenés que resolverlo. Totalmente, totalmente. Y sabemos que estás dando clases vía Zoom. ¿De qué se tratan esas clases? Sí. Contanos un poquito. ¿Y cómo la gente puede inscribirse? ¿Cómo la gente puede inscribirse en las clases vía Zoom? La gente se puede inscribir de la siguiente manera. Puede mandarme un correo a chercaprieto@gmail.com. Puede buscarme en Instagram como cherca_prieto. Puede entrar en Facebook como Sergio Prieto. Ahí conservo el nombre original como Sergio Prieto. Y también puede llamarme a mi teléfono. La característica de Córdoba es 351 y el teléfono 329-6331. En el Instagram lo visito todos los días, al Facebook también. Pueden mandarme ahí el correo o el correo que di recién, chercaprieto@gmail.com, y yo le doy detalles de lo que es el taller, el cual va acompañado de un programa que vamos a respetar durante 12 clases o 3 meses, que es más o menos lo que dura, y tiene un bonus track. Los que se comuniquen de parte de Giga tienen un 20% de descuento del taller. Pero muy bueno. ¿Qué esperan? Que no sé, ¿qué están? Ya tienen que estar llamando a Cherka, coordinando ahí para inscribirse a las clases de Zoom. La verdad, excelente, Cherka. Muchísimas gracias, querido. Y una cosita quiero agregar, que el humor no nos hace felices, pero nos salva de no serlo. Y en los momentos que estamos viviendo, un rato de humor por ahí te cambia el día. No voy a ser tan pretencioso de cambiarte la vida, pero por ahí te cambia el día y no es poca cosa. Sí, por supuesto. Tal cual. La verdad que podríamos estar toda la noche, Cherka, acá en el Giga Social Club, charlando. Debes tener historias para varias horas, varias peñas. Totalmente. Pero bueno, lamentablemente el tiempo a veces es escaso y sobre todo cuando el tema es interesante, ¿no? Así que, bueno, no más que agradecerte por tu predisposición, por todo el aporte de valor que nos diste y esta nueva mirada, ¿no? Sobre lo que el humor puede generar en la vida de cada uno. Y como siempre, las puertas siempre abiertas. Palabras finales para vos, Cherka. Lo voy a dejar con un cuentito que tiene una moraleja, ¿puede ser? Claro. Había un gran comediante argentino, un gran actor argentino que se llamó Fidel Pinto. Fidel Pinto era un narigón divino, inventor de la sanata. ¿Se acuerdan de Fidel Pinto? Y decía lo siguiente, Fidel Pinto: señora, si usted se quiere poner a llorar, agarre una cebolla, píquela bien y seguro que se va a poner a llorar. Tráigame la hortaliza que los haga reír, decía el genial Fidel Pinto. Con esto quiero dejarles como mensaje que cuiden a los que los hacen reír, porque son sanadores del alma. Reír alarga la vida. Yo preferiría que alargar otra cosa, pero bueno, chisito pero longevo, ¿no es cierto? Así que vermú con papa frita y good show, decía Tato. Exactamente, muchas gracias, Cherka. Un placer encontrarnos próximamente. Te vamos a convocar, por supuesto, desde ya. Te queremos una vez más en el Giga Social Club. Gracias, queridos amigos. Gracias. Hasta la próxima. Excelente entrevista, Fabián, con Cherka. Van llegando los mensajes. Saludamos a José de Venezuela, Jorge de Guatemala, Jorge Estrada, que nos está viendo. Un abrazo, Jorge. También a Cristian desde Córdoba.
Manuel que pide a Cherka de nuevo. Bueno, lo vamos a traer a Cherka, no, pero quieren show de Cherka, así que ya pronto. Amigos, estamos llegando a los últimos minutos de este programa y bueno, pero no queremos irnos sin antes contarles las novedades, Fabián, ¿verdad? Efectivamente, Sebastián, entre todos los seguidores de nuestra página de Facebook, sortearemos una beca por una matrícula para el Giga Management Training. Por lo tanto, no pierdas tiempo. Ingresa a nuestra página de Facebook Giga Global. Dale me gusta, empieza a seguirla y prepárate para el mejor curso internacional de entrenamiento gerencial. El sorteo lo realizaremos al aire el jueves 12 de noviembre aquí en el programa. Ahora sí, Sebastián, los eventos de Giga Global de la semana en curso. Pero muy bien. Como vemos en pantalla, esta noche tenemos el privilegio de contar en el espacio Giga Webinar Gold con el doctor Harold Saldaña desde Guatemala, compartiendo el tema ventas en entornos de fin de año en Latinoamérica. El día viernes estaremos participando de la Sales Week, invitados por el amigo Pablo Morales de Guatemala, Sebastián Gandini y Fabián Giraudo compartiendo un LinkedIn Live, Transformación Comercial 5.0. Ya entrando en lo que será el próximo programa de Giga Latam Live, la verdad que tenemos el privilegio de contar con María Elisa Peirano, comunicadora, periodista y coautora, junto con el doctor Sergio Berenstein, del libro Revuelta Fiscal, la primera revuelta fiscal de la historia. No se pierdan el programa del próximo martes con la María Elisa Peirano. Y ahí también tenemos en pantalla quien nos acompañará el martes. La verdad que una voz femenina, una cantante de lujo. Tendremos el privilegio de contar en el espacio Giga Social Club con Silvia Layana, para todos ustedes, amigos de América Latina, una voz que realmente es muy demandada en materia de solista en América Latina. El día martes, también tenemos el martes 27, en el programa de Giga Webinar Gold, la participación de Jorge Estrada, de Expansión Training de Guatemala, con el tema Liderazgo de Tracción. Un webinar que realmente es una verdadera masterclass, no se la pueden perder. Y ahora sí, entrando ya a lo que será el programa del jueves, vamos a tener aquí en Giga Latam Live a los directores de Diveria, una compañía muy interesante, ya lo pondremos en el aire también, más detalles en las redes sociales. Marcelo Fassi y Leandro Marín, conversando aquí con Sebastián Gandini y conmigo en el próximo programa del jueves 29. Esa misma jornada, por la noche, tendremos la participación desde Quito, Ecuador, de Ladislao Barriga Cadena, con el tema Reinvención Empresarial 2.0, una verdadera masterclass en el ciclo Giga Webinar Gold. Y como habíamos anticipado ya la semana pasada, el día viernes 6 de noviembre hemos sido invitados por Mide la Felicidad Colombia y Cámara Internacional de Emprendedores para participar del evento Full Day Happy Class. Muchísimas gracias a Cainen por esta invitación y a Mide la Felicidad de Colombia por haber pensado en incorporarnos en este interesante programa. Y ahora sí, queridos amigos, como les anticipaba, el Giga Management Training, con todo lo que te promete para gerentes que quieran perfeccionarse y adaptarse a esta nueva normalidad, esta nueva forma de hacer negocios en el mundo. No pueden perderse este programa de entrenamiento que ya comienza el lunes 16 de noviembre. Las inscripciones están abiertas. Más información podrán escribirnos a training@gigaglobal.com.ar. Bueno, una agenda súper cargada, Fabián, unas personalidades terribles, así que no hay que perderse nada. De mi parte, saludarlos, desearles fin de semana y será hasta la próxima por Giga Latam Live.
Amigos de América Latina, esto fue todo por hoy. Los esperamos el martes de la semana próxima en una nueva edición de Giga Latam Live. Hasta el martes.